Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Va entrando gente al encuentro. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Todos los que entren, por favor, entren con la cámara abierta. Así nos encontramos de cara. Ahí se ve una frente de Fabiana C. Lía Ribela. Hola, Amadeo. Me parece que te vi en otro video. Ajá. Hola, Silvia. Hola. Hola, Gaby. Hola. Hola. Yo hice mi tarea. ¿Estás haciendo tu tarea? Qué bueno, Amadeo. Qué chico prolijo. Sí. ¿Quién más? Eduardo Chocobar. Por favor, todos los que entren con cámara. Sonriendo también, ¿no? Mi tablet. Hola, Mariano. Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos. Buena onda. Susana Chuca. Vamos recibiendo. ¿Qué tal? ¿Todos ustedes estuvieron en el anterior? Sí, yo sí. ¿Y la pasaron bomba? Sí. Jugar todos los días. Amadeo sí. Yo no. Nosotros Buenas no noches. estuvimos en Yo el no. anterior. Hola, Padre Pancho. Hola, aquí Parla. Soy Ana Virasoro, Ana Zabaleta. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Hace mucho que no vamos a la misa de domingo. Sí, claro, todos nos tienen cerrado ahora para colmo este fin de semana. Menos. Sí, ¿Cómo andás? menos. ¿Cómo ha ido bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte, todo bien. Todo bien. Buenísimo. A nosotras no nos conoce, padre. Mi nombre es Lía Rivela y ella es Alfonsina Bernaski. Nos invitó el padre Pastrana. Ajá, ahí anda Luisito, está entrando ahí, mira. Ahí entró. Bueno. Buenas noches. Buenas. Hola, ¿Cómo están? hola Beatriz. Hola, ¿qué tal? Bien, el padre Marcos, Sonia. Hay una tele prendida por ahí, está bueno el programa, pero apáguenlo. Hola, Yoli. Hola, Anita, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy llegando nosotros de las casas. ¿Cómo les fue? Hermoso, hermoso. Qué lindo, qué bueno. Hola Yoli, ¿cómo estás? Hola. Soy Tita. Tita. Hola, Tita. Estuvimos, ¿te acordás? En Alfarcito, en el colegio. Sí, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, me alegra. ¿Y vos? Muy bien acá llegando. Estuvimos visitando algunas familias por ahí, llevando siendo con el padre. La magia de las nuevas, los nuevos recursos, poder encontrarnos a pesar de la situación que estamos viviendo. Sí. Gracias a Dios. A ver. ¿Quién más? ¿Qué dice el padre Luis Pastrana? A ver, padre Marcos. Hola, padre, ¿cómo va? ¿Me escuchás? Sí, se te escucha perfecto. Bien. Acá estoy tratando de ver, hay gente mía que no puede entrar al Zoom.
pero no tengo idea por qué, así que ya les dije que intentaran de nuevo. Sí, yo voy recibiendo a todos. Bueno, Sí. ¿ya estás transmitiendo por Nuestra Señora de la Candelaria? Calculo que sí, a ver, voy a mirar porque eso es bien. Sí, sí. Ariel, ¿ya está saliendo? Ya está Sí, ahí saliendo. empezó. Ya está saliendo por el Face de Nuestra Señora de la Candelaria. Ajá. A ver si puedo compartirle el link, Ariel, Sí, por favor. Bueno, yo también lo compartí. A ver dónde está en vivo. Padre Gustavo. Pasó el link del Facebook. Listo, se lo ve. Ahí está el padre Mariano. ¿O no? Está la Marcela. José. Buenísimo. Estamos en tiempo de espera todavía, pero tranquilo. Hola Mariano. Padrecito querido, acá estamos de vuelta. Ahí está. Bueno, está saliendo perfecto por la parroquia de la Candelaria. ¿Sí? Qué bueno, Tiene un Marquito. cierto delay, pero está perfecto. Se los ven muy lindos. Sí. No sé por qué, sin arrugas, simpáticos. El padre Luis Pastrana está muy simpático, muy... El padre Gustavo es más. El padre Gustavo sí, acá se lo ve, con mucha mejor iluminación. Le vamos a comprar un foco al padre Luis Pastrana porque está medio... Pero bueno. Está en tinieblas, pobrecito. Está en la tiniebla, sí, es verdad. Son parte de la iluminación. Che, páguenle la luz de la parroquia. Eso, paguen la luz. Buenísimo. Bueno. Ahí está la Silvita también. Silvita, ¿ya replicaste por la parroquia, por Estela Maris? ¿Quién es Silvita? Silvita No, Sánchez. la Silvia Sánchez me dejó la foto y se fue. Se fue peor que el diputado, peor que el senador. Peor que el senador, Silvia. Hola, Maxi. Bullrich. Estoy padre en Era ese Bullrich ese. Ahí está. Gracias, Silvita. Peor que el senador. Silvia Sánchez Bullrich. Buenas noches. Buenas Hola. noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. Ahí ¿Cuántas está. comunidades, no? Hay de Güemes, de Camposanto también. Ahí está Fabiana. Hola, buenas noches. Soy Sandra de la parroquia de la Maris. Hola, Sandrita. ¿Cómo estás? Hola. Bien, padre. Bueno. Hola, soy Alicia. Mirá. Ahora sí. Hola, soy Alicia, Barrio Parque. Hola, Alicia. Buenas noches, padre Gustavo. Y a todos. Acaba de entrar Cristiano Ronaldo y Dybala juntos. Sí, mirá vos. Qué convocatoria, Marco. No, lo que pasa es que se enteran que hablas vos y todo el Claro, mundo quiere así, venir. bueno, Sí, así, no, es así. Cinco. No quiero. Imagínate cuando le toque el turno al padre Mariano, pero esto va a explotar. Mariano tiene idea descabellada, che. Sí, tiene idea descabellada, Mariano. No. Suspenso, falta todavía. Bueno, creo que ya podemos largar, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno. Ahora. No puedo ver. Unas 8:37. Me parece que... A ver, hay más gente que está entrando todavía. Tengo que hacerlo entrar. Abi. Hola. Vení borrando. Ya. Vení borrando. ¿Están escuchando? Si pueden silenciar los micrófonos, mejor así. No se superponen. Buenas noches. Hola. Y si pueden callar los perros.
Hay que enseñarle internet a los perros. No es la mía, no es la mía. Buenísimo. Bueno, entonces pongo nomás el compartir pantalla. Oh, Noemí, Yani y Verónica ya le di 4 veces entrada. Ahí está. Bueno, largamos, ¿eh? Ariel, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Vos podés dar entrada? ¿Cómo? ¿Podés dar Sí. entrada cuando entra no, a la espera? no, yo estoy con mi usuario. Solo vos podés. Bueno, sigo yo entonces. Bueno, vamos a ir, ya saben que el objetivo de estas reuniones surgió del encuentro fraterno sacerdotal y de esta motivación del documento de la Pontificia Comisión Bíblica sobre qué es el hombre, y dijimos, bueno, estos son elementos, recursos muy interesantes y muy nutritivos para la fe en este tiempo de pandemia, sobre todo, para siempre. Miren que, como nos recordaba el padre Gustavo, este es el primer documento oficial, integral, completo de una antropología que abarca todos los libros de la Biblia y que llega a abonar toda nuestra pastoral Verónica Fernández, nuestra pastoral catequética, litúrgica, y seguramente aprovechemos también para que en este tiempo de cambios, también nosotros vamos creciendo en la percepción. Cuando digo creciendo, comprendiendo, conociendo, tenemos que siempre tener cuidado con nuestras percepciones esquematizadas de una gnoseología o una forma de conocimiento que la tenemos muy introyectada, que suele tener algunas notas que son de carácter abstracto, demasiado conceptual, y el lenguaje bíblico, de una antropología bíblica, si bien está sistematizado, tiene que ver con otro modo distinto de pensar. Por ejemplo, cuando nos preguntamos qué es el hombre, es una expresión más bien occidental que brota de un pensamiento, una forma de pensar greco-latina, que es la que nos nutrió a nosotros. Vamos a darnos cuenta que hay otros matices, que la realidad tiene muchos pliegues y que es polícroma, ¿no? Que en la Biblia no existen definiciones taxativas y fijas, que entrar en el mundo bíblico es como entrar en un bosque para una gran aventura. Uno va descubriendo con la ayuda del Espíritu que nos conduce a la verdad, y en comunión, en el discernimiento comunitario, algunos matices. Les voy citando dos. Uno lo subrayó también el padre Marco el otro día, es que cuando nos preguntamos qué es el hombre, no es una enajenación, un extrañamiento, decimos en filosofía, acerca de poner un objeto enfrente y preguntarnos qué es esto. Se trata de preguntarnos, en primer lugar también, ¿quién soy yo? Y cómo me atraviesa todo esto que pasa en la Biblia, si de verdad ocurre en mí esto que estoy diciendo. Y segundo, que la antropología bíblica tiene unas características específicas, entre ellas que es unitaria, prevalece la unidad de toda la persona, y es una antropología que se concibe de modo colectivo, es decir, hay una mentalidad corporativa propia de los pueblos de aquella cultura y especialmente del nacimiento y la gestación del pueblo de Israel. Entonces, no se trata de una antropología dualista, cuerpo y alma, sino una antropología unitaria que hace mucho bien para redescubrir la unidad propia y la unidad como pueblo. Es una antropología más que abstracta y definitoria, taxativa, conceptual, es descriptiva. Tiene que ver también con la forma de establecer la comunicación de Dios hacia los hombres, los amó primero y se reveló, con el dabar divino. Dabar,
vamos a usar seguramente mucha terminología semítica. Dabar significa palabra, y la palabra no es como entre nosotros, que uno puede pensar una cosa, decir una cosa y hacer otra. El dabar divino, sobre todo, es un dabar que tiene una potencia de acción. Dios dice y hace. Por eso en la liturgia, cuando decimos es palabra de Dios, no estamos diciendo es un discurso de Dios o sobre Dios. Estamos diciendo es Dios mismo. Por eso se puede decir, como dice el Concilio Vaticano II, que se sirven dos mesas, la de la palabra y del pan eucarístico, de modo que uno comulga con la palabra y comulga con el pan eucarístico. Esa primera parte, comunión con la palabra, no está tan clara en nuestra forma de actuar, en nuestras liturgias, ¿no? La gente todavía sigue preguntando si vale la misa, si llega para el Evangelio. La verdad es que la Eucaristía, la celebración del fin de semana empezó en el momento que empezábamos a cantar y a enfiestarnos todos, ¿no? El dabar divino empieza a actuar y hace lo que dice, tiene potencia performativa. Ahora está bueno que nos diga, hablamos del dabar divino, porque también hay una palabra, Dios, Zeus, ¿no? Que nos viene a veces de la concepción fenomenológica, filosófica, o tal vez de una experiencia un tanto diluida. Nosotros, para decirlo rápido, creemos no solamente en Dios, no somos personas solamente religiosas, religadas a lo trascendente, somos discípulos, seguidores y apóstoles de Jesús, lo seguimos a Él, imagen visible de Dios invisible. Y para nosotros Dios tiene un nombre propio, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creo que en la catequesis tenemos que reconvertir las palabras, porque si no queda un Dios medio diluido ahí en una imagen que puede corresponder a cualquier religión. La verdad es que lo específico nuestro es esto. Las palabras tienen potencia, y a un Dios que se da y se revela, nosotros le contestamos amén, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué significa amén? Así es. Así es, ¿me puede decir? Así sea. Miren, amén viene de una raíz que tiene mucha fuerza. Amán. No sé si me alcanzan a ver la imagen. Amán significa, miren, una base que es sólida, que es fuerte, que es lo verdadero, es lo más fuerte y firme que pude encontrar. El así es o así sea diluye el sentido del amán, ¿no? Cuando es como, yo siempre pongo esta imagen, es como alguien que se lo está llevando la corriente y de pronto encuentra un tronco que le salva la vida, se aferra al tronco con alma y cuerpo, ¿no? Y dice, amán, ¿no? Encontré algo sólido, firme y fuerte que me salva de la muerte. Bueno, cuando decimos amén entre dientes y sonrojándonos delante del sacerdote cuando le da la comunión del ministro, o en la palabra de Dios, es un concepto estrecho y diluido. Amán es lo más grande. Miren, el grito que pegaría cada uno de nosotros si se saca la lotería, ¿no? Salta de alegría, pega gritos que ni sabía que los tenía. Esto es más grande todavía. Al Dios que se revela, que nos da su palabra, que nos orienta, nos da el sentido, le respondemos con amán. Bueno, estas son algunas notas para que nos vamos dando cuenta de qué se trata. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas expresiones que también estrechan el concepto de la comunicación entre Dios y el hombre y Dios. Nosotros decimos, por ejemplo, nos vamos a la misa, ya vuelvo, voy un ratito y vuelvo enseguida, no pasa nada, ¿no? La verdad es que cuando uno va a la iglesia o va a la oración en su casa o se junta para hacer la lección divina, se está exponiendo ante Dios. Y Dios es una libertad absoluta y nosotros no sabemos qué va a pasar en ese encuentro con Dios. Los discípulos estaban haciendo su trabajo de pescadores y de pronto pasó el Señor y les dijo, síganme, ¿no? Les cambió la vida. Si uno piensa que ir a la iglesia lo tengo todo controlado, voy y vuelvo, está
obviamente no se está encontrando, no está prestando su libertad. Por eso a mí me gusta utilizar esa palabra, exponerse ante el Señor. Me expongo, porque si estoy cerca, capaz que me llama, ¿no? Y si me llama es a vivir de un determinado modo, y a vivir en un modo que Él lo hizo también de la antropología bíblica, top, dice, ¿no? El Génesis, todo lo hizo bien, y me llama a vivir como Él. Bueno, algunas de estas notas, seguramente algunos de ustedes conocen de qué se trata. Ahora paso directamente al documento y hacia el final agrego algunos agregados también. Algunas de estas cosas las dijo el padre Gustavo, yo quería recuperarlas porque son interesantes. En la introducción del documento se habla de algunos términos que son fundamentales. Nosotros pensamos que vivir la fe es haber encontrado una situación comodona, confortable. Muchas veces pensamos que, bueno, quien tiene a Dios nada le falta, entonces estamos bien con Él y cumplo lo que Él me dice. Entonces, miren, la verdad que la suerte de todos los seguidores del Señor no ha sido tan cómoda. Hay una calidad, un talante de quien se vincula con el Señor, es que en primer lugar, el vínculo del Señor es con la humanidad. El Señor Dios se comunica con la humanidad. A veces hemos sido taladrados por una antropología individualista, en una religión intimista, y la verdad es que Dios nos mira y encuentra en nosotros la humanidad que Él creó. Y nosotros lo miramos desde ese mismo colectivo que es la humanidad. Y desde esa humanidad, y en esa humanidad, acá viene, realizamos una búsqueda intensa, la tarea de encontrarse con el Señor y para comprender sus palabras requiere una sed, una tarea, requiere que uno se aboque con toda la fuerza de su alma, con todos los recursos que tiene, con el poco o mucho tiempo que tenga. Todo está jugado en esto. Bueno, muchos filósofos buscaron la verdad y le pusieron muchas pilas, muchas ondas, y desarrollaron una existencia creativa, útil y mejor. ¿Qué le diremos de un creyente que busca con esa sed de la sierva sedienta, como la tierra reseca, busca a Dios? Lo busca no solo para quedarse confortable y cómodo, sabiendo que lo ama, lo protege, lo sostiene y no lo va a dejar nunca. Sobre esa base construye una existencia creativa, útil y mejor, dice el documento. Es una tarea. Conocer mejor a Dios es como conocer una persona. No se da tan espontáneamente, ¿no? Requiere una fatiga. Uno de a poco va construyendo una relación. Cuando esa relación con el Señor se construye y su palabra trae a nuestra vida la luz. Así también, por ejemplo, el modelo en el Antiguo Testamento era del rey sabio. Se supone que el tipo líder es un sabio, es uno que aprendió a vivir, uno que tiene el gusto de la vida y sabe cómo vivir mejor, que buscó al Señor como una tarea exigente y a la vez gloriosa. Se supone, el rey sabio, el líder sabio, ¿cuánto necesitamos de ellos, no? ¿Y cuántos de ellos pudo haber gestado la escuela, a través de la iglesia, a través de la escuela, de las parroquias? ¿Cuánta necesidad tenemos para poder ir superando tanta dimensión de mentira, de injusticia y de oscuridad? Así es, un escriba, dice el Evangelio, es como un escriba laborioso que indaga, que dedica su ocio a eso, ¿no? Sentido de los que dice Jesús, va sacando lo antiguo y lo nuevo. Va buscando el sentido de los acontecimientos a la luz de la fe que los sostiene. En algún sentido es dramático, otro despierta esperanza. Es que la historia y esta dimensión de la historia se la toma en serio la Biblia y nos habla en un lenguaje histórico. La historia no son los libros de historia que estudiamos en el colegio secundario. La historia es el devenir de nuestro ser. Es lo que después puede formar parte de los libros, ser narrado y relatado por nosotros mismos incluso. Pero mientras la historia está haciéndose, no sabemos qué viene. Bueno, en esa historia, alguno se plantó en algún momento
y se preguntó, ¿cuál es el lugar del hombre y cuáles son su origen, su deber y su destino? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho esas preguntas en serio, a fondo? Le hemos dedicado tiempo, laboriosidad, hemos recortado el ocio para preguntarnos de esas cosas. Bueno, sería interesante que recuperemos la hondura de la pregunta, ¿qué es el hombre? El hombre examina el cielo, contempla, indaga y pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los otros? ¿Dónde estoy parado? Hubo muchas respuestas a lo largo de la vida y de la humanidad, muy diversas. La Sagrada Biblia incluso tiene respuestas de una pluralidad impresionante. Lo que hace el documento es aunar esa pluralidad y mostrarnos como un mosaico, como un cuadro que fue pintado por distintas personas, cada uno con su acento, todas comunicaciones de Dios que quieren revelarse, y nos mostró un paisaje bellísimo, una forma impactante y fascinante de decirnos quiénes somos. Aún en el progreso humano surgen los interrogantes últimos, dice el documento. El abandono del verdadero Dios conlleva mentira e injusticia, nos recuerda la carta a los romanos. Es que si Dios se comunicó y yo me olvido, dice la Biblia, entonces sobreviene la mentira y la injusticia, una gran confusión. Miren si no estamos describiendo la situación en la cual nos encontramos. Desorden, violencia, rebelión, impiedad, egoísmo, prepotencia, guerra, desequilibrio, asimetría, pobreza, discriminación, segregación. Cuando se borra de la conciencia el nombre de Dios, sobreviene lo peor de la humanidad. Por eso, el que escucha, el que conoce, el que recibe la palabra, la guarda en su corazón como la Virgen, que iba rumiando lo que le pasaba, sopesa, dice el término técnico, la Virgen sopesaba lo que recibía, después se siente impelido a hablar. Hay que hablar para liberar. En lo que estamos aquí, que somos como unos 50, me parece, lo lamento por ustedes y por mí, pero estamos ahora enviados a liberar. Ahora estamos impedidos a hablar de lo que se nos ha dicho, de la palabra de Dios, que viene en formato, en esta vez, de un documento de la Iglesia. A liberar la verdad prisionera de la injusticia, a mirar con ojos de indagación y de penetración la realidad que nos toca. Romanos 1. La Iglesia Católica, a pedido del Papa Francisco, como les contaba la otra vez, a la Pontificia Comisión Bíblica, una lectura panorámica, completa y oficial. Bueno, seguimos avanzando entonces. Bueno, entonces haremos un itinerario de antropología bíblica, es un documento de toda la escritura sobre el tema antropológico. Se presentan algunos principios hermenéuticos. Es necesario tener un método para leer la Sagrada Escritura. No podemos andar cortando margaritas con una cuchilla y un tractor, no. Hay un método para cada cosa, son las herramientas necesarias que uno las tiene que ir ejercitando para encontrarle el gusto. Una de esas herramientas es la lección divina, otras son las hermenéuticas distintas que le aplican los que saben a la lectura de la palabra. Y respecto al carácter singular del texto, el texto bíblico no es solamente algo que está ahí como quien le pone el dedo en una línea y ya sabe, Dios me dice tal cosa. Es el respeto al carácter del texto, es un texto inspirado, insuflado, de ahí nos viene el viento de Dios, que cambia nuestra conciencia, la palabra que recibimos es performativa, nos transforma. Habrá entonces una obediencia a la palabra de Dios, de ahí viene la palabra obediencia, audire, ¿no? La fe entra por el oído, entonces una profecía, no hay que ni añadir ni quitar nada, hay que profundizar. Al pueblo de Israel se le decía, Shema Israel, escuche Israel para obedecer, para realizar. Así, es necesario que se interprete con el mismo espíritu con que fue escrito. Y para eso hay que tener un montón de herramientas, y si lo podemos hacer juntos, es un saber colaborativo, saber que deja sabor de vivir según Dios. Hay que distinguir lo que es la revelación de lo que es la expresión contingente. Hay mentalidades y costumbres propias de cada tiempo, y por eso la Iglesia, que lleva más de 2000 años, ha ido rumiando esta palabra, y tenemos la ventaja
de un montón de gente que ya hizo el trayecto, pero nosotros bajo nuevas condiciones como las que tenemos hoy, también podemos ir rumiando la palabra y dar frutos. Por ejemplo, los ritos, lo que pretenden significar, es más importante y no solo la letra de la ritualidad de la escritura. Hay condicionamientos históricos y culturales, ya lo decía el Vaticano II, que hay que atender. Nos guiará el espíritu. El espíritu no actúa de modo mágico. La gente dice el espíritu, pero el espíritu actúa según las propias herramientas que se fue gestando. La tradición evangélica y apostólica, el sentido de la fe del pueblo de Dios y la autorizada sabiduría de los teólogos y teólogas que estudian un montón y se preparan en el método para poder ir diseccionando y darnos un alimento nutritivo. Después también la fidelidad no solo se ha de dar al contenido, sino a la modalidad literaria. Hay que ser fieles a un proceso, decíamos, una comunicación histórica. Hay una economía de la salvación, se va de menor a mayor. Y después, en la plenitud de los tiempos, Fapax, Dios, Hebreos 1.1, nos habló por medio de su Hijo, de una manera total, exhaustiva, intensiva. La Biblia, entonces, es un relato de la historia de Dios con la humanidad, una historia de la alianza. Así como ustedes, cuando le cuento a los chicos, a la noche, Dios nos ha ido amasando en ese rum rum, que ha ido generando una comunicación, a veces más importante en la cercanía que el mismo contenido. Por eso la Biblia no es un repertorio de dogmas o una justificación de dogmas. Es la revelación en la historia, en un devenir. Va iluminando el caminar de un pueblo y el caminar de la humanidad. ¿Cuánto necesitamos? ¿Se acuerdan la petición de Moisés? Ojalá todos fueran profetas. El tenor expresivo pertenece al universo simbólico. Esto es algo muy importante. El universo simbólico más que el conceptual. Nosotros nos hemos acostado más sobre el conceptual, pero el universo simbólico de la Biblia hay que rumiarlo hasta que no le saquemos todo el sabor, entonces comprenderemos mejor de qué se trata. Labor de actualización interpretativa, siempre fiel y nueva. Mateo, el escriba saca lo nuevo y lo viejo. Esa tarea la necesitamos hacer hoy imprescindiblemente. Leeremos la antropología bíblica desde los textos programáticos, dice el documento, de Génesis 2 y 3, con figuras y tipos. Eso de los tipos se parece, ¿se acuerdan a las figuras que dejaban las máquinas de escribir, que pegaban en un papel? Era el tipoi. Entonces son figuras y anticipo de lo que ha de venir. Y uno puede encontrar a Cristo anunciado en el Antiguo Testamento y proclamado en el Nuevo Testamento. Son normativos y también por la tradición paulina. Obviamente esa centralidad lo tienen los evangelios. Es la narración de un acontecimiento simbólico que anuncia el sentido de la historia. Es fundamental que comprendamos el ritmo de la teología narrativa. Nosotros hablamos de teología y de catequesis en sistemas que configuran una manera de pensar, pero si uno se deja sumergir en la narración, se suscita sentimientos. Uno va reaccionando con todo su ser, como Jesús, ¿se acuerdan cuando decía Splagestein? Se le conmovían las entrañas cuando veía una situación de injusticia, de dolor, alguna situación inhumana. La Biblia tiene una modalidad literaria, es un despliegue narrativo que hay que ir recuperando para nuestra costumbre, para nuestro modo de pensar. Lo leeremos en la totalidad de la escritura, dice el texto. No solo una parte, algo que convenga a la mentalidad actual o que me guste. Un texto se lee en la totalidad de la escritura y esa es la comprensión global de la escritura sobre determinado tema. Además, ya nos decía el Concilio Vaticano II, hay variedad de géneros, de ideología y de épocas. Toda la Biblia y toda la verdad, de una teología bíblica que va del Génesis al Apocalipsis, en una prosa narrativa que pasa también por los códigos legislativos, los oráculos proféticos, el libro de sabiduría, los salmos, los evangelios y las cartas.
O sea, hay distintos acentos. Es como una gran mesa con un montón de platos que queremos probarlo todo. No sé si alguno no quiere comer alguno de esos platos, se está prohibiendo algo muy, muy bueno para la salvación. Un mosaico de revelación. Miren, acá un pequeño esquema. La Torá, los profetas, los otros escritos, los salmos, los sapienciales, ¿no? Los libros sapienciales, en el Nuevo Testamento, el Evangelio, la tradición paulina. Hay que respetar las particularidades expresivas del texto bíblico y las acoge para proponerlas al hombre y a la mujer de hoy. La palabra de Dios siempre se proclama para el hoy, para este momento actual. Por eso, solo atravesando nuestra conciencia y nuestro corazón, podrá tomar la vitalidad de la fe que sea comprensible al hombre y a la mujer de hoy. La pregunta, ¿qué es el hombre?, es un ejemplo de nuestra forma de proceder. Es necesario entonces la búsqueda, dice el documento, pero a la búsqueda corresponde la escucha. Si lo deseo y quiero que Dios me hable, que lo escucho, Shema Israel, nuestra oración debe estar impregnada de la actitud de escuchar. Miren, hay un acento muy fuerte de la pastoral tan necesaria para nuestros tiempos. En Buenos Aires se hizo el Sínodo de Buenos Aires sobre un librito de Enzo Biemi que hablaba de la pastoral de la escucha, ¿no? Yo no sé, pero en nuestra vida pastoral no es conocido mucha gente que pida el don de la escucha, ¿no? Todos quieren hablar lenguas, hacer cosas espectaculares, dar charlas fantásticas, tener recursos impactantes, pero el don de la escucha, ¿quién de nosotros lo habrá pedido? Me lo digo a mí como cura también, ¿no? La pastoral de la escucha. Primero, escuchar, la escucha sana, la escucha que salva, y después esperar la revelación de Dios. Una oración que se practica desde ahí da un modo de ser también para la acción. Hay una complejidad del texto inspirado y se van articulando todas esas complejidades de modo global. Hay diversidad de interpretaciones y situaciones. Acá hay como una lista. No es mucho lío, dice mi hermana. A ver, por favor, alguien que pare el micrófono. Se sobrepone. Miren, después podrán seguir ustedes. El orante interroga, está lleno de gozo, de asombro. Miren la antropología bíblica en acto. Una mirada providente, la alabanza, hay súplica, hay reconocimiento de la fragilidad, de la precariedad. Eso son unas cosas notorias que el documento subraya sobre todo. La insignificancia del ser humano y la absoluta confianza que brota de la revelación del Señor. También en estos tiempos los necesitamos. Se revela la misericordia del Señor en el siervo sufriente, en el Hijo del Hombre. Son todas formas que ustedes las conocen mejor que yo de referirnos a Cristo, el único Salvador, el único nombre en quien tenemos la salvación y todas rodillas se doblan. Bueno, seguimos avanzando y encontramos en primer lugar que la definición del hombre nos viene, esto lo voy a tratar de desarrollar después hacia el final un poco más, pero el hombre en relación, o sea, la definición de hombre que nos da la Biblia no es una definición conceptual, taxativa, por géneros y especies, ¿no? Siguiendo la nociología griega de los aristotélicos tomistas, ¿no? No es una definición esencial. La vitalidad de nuestra vida no se mueve dentro de los libros, se mueve en múltiples relaciones. Laudato Si dice 3 relaciones especialmente. Con Dios como hijo, con el prójimo como hermano, con la tierra como colaborador responsable. ¿Quién es el hombre? Es un hijo, es un hermano, un colaborador responsable. Todo tiene una dinámica impresionante. También hay una relación con el tiempo. Miren cómo nos está cambiando ahora la relación. ¿Qué dice la Biblia de eso? Con el trabajo, con la ley, con las instituciones sociales. El hombre realiza su vocación en la justicia y en el amor. No habla nada de inteligencia, de títulos, de cargos. La justicia y el amor definen a una persona.
es una definición que se da en la historia, en ese devenir histórico. No el hombre como un esquema estático, sino como protagonista de un proceso. No está mirando Netflix todo el día y divirtiéndose y pasándola bien para ver cómo puede matar el tiempo. Una persona que mata el tiempo, amigos, no le llegó la fe todavía, ¿no? Como sujeto activo de decisiones que determinarán su modo de ser. A eso le llamamos talante, ¿no? El talante de una persona, lo diremos con lenguaje bíblico, es el corazón de la persona. Y no estamos hablando de modo evolutivo, ni en sentido positivo, ni decadente, ni que el hombre es cíclico, sino estamos hablando de una historia de amor. La alianza de Dios con los hombres, en la que Él es el garante, es una historia de amor. Es una historia de amor que se desarrolla en el tiempo, a través, ¿no? Como uno de ustedes que están casados, ¿cómo se sabe si lo amó? Te amo con toda mi alma al primer momento, pero la fórmula del casamiento dice, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Cuando uno ha atravesado todo eso, recién puede decir, ah, sí, che, de verdad te amaba, ¿no? Pero es una alianza de amor en la historia, ¿no? Una revelación, eso no hay que perderlo, tiene el tono de lo asombroso y de lo inesperado. Si yo voy a la misa o al encuentro de la palabra, o esta eso ya el evangelio ya lo conozco, esa palabra ya la vi. Si no hay una apertura a lo inesperado y a la posible libertad de Dios que quiera actuar sobre mí, estoy recortándole la acción a Dios y posiblemente haga muchas cosas religiosas, pero no sea ni cristiano ni judeo-cristiano. Hay que estar abierto a lo increíble, a lo maravilloso e incluso a lo imposible, ¿no? Largamente tenemos textos de eso en la Biblia. A lo imposible, para Dios no hay nada imposible. Y lo que parece que no tiene vuelta, aquí está, se hizo presente. ¿Cómo nos va a sacar Dios de esta situación? ¡Pum! De pronto apareció Ciro, el rey persa, y liberó a Israel del cautiverio de Babilonia. ¿Quién iba a pensar que un extranjero iba a ser el liberador de su pueblo? De pronto apareció, pero sí el hijo del carpintero, conocemos a sus hermanas, a sus hermanos, a sus padres, a su madre. Es imposible que sea así. El hijo del carpintero, de aquella marginal Galilea que ni existía en los mapas, sin embargo no vino de las clases acomodadas, no había estudiado en las grandes escuelas griegas, simplemente era el hijo del carpintero. El hombre acepta libremente en esa propuesta participar de la naturaleza de Dios. Cuando Dios se revela, no es solamente para que nos haga o como oír buena música, che, qué lindo que habla Dios, qué lindo que dijo el Padre o qué lindo que salió este texto. Es para que tomemos decisiones, y no solo en el punto individual, volvemos a subrayar, sino con el carácter corporativo y colectivo. Le está hablando a una comunidad, le está hablando a la humanidad, es para reorientar la vida. Dios asume las preguntas que brotan del corazón del hombre y las responde, las formula, las encausa y las conduce hasta el lugar de la elección. Mirá, a vos te interesaba saber qué era, es así. Te presento el camino del bien y del mal, ¿no? O sea, de la vida o de la muerte. Siempre es un servicio a la verdad amable. La verdad se puede presentar de varias formas, pero Dios se las ingenia para que siempre sea amable, gustable, que sea sabrosa. Bueno, es que para orientar la lectura del documento, el despliegue narrativo de Génesis 2:3, voy pasando rápidamente, nos habla del hombre, criatura de Dios, polvo y soplo. Grábense esto, polvo y soplo, ¿no? Sabemos que lo hizo de la tierra y sopló sobre él el ruach divino. Después nos hablará del hombre en el jardín, del alimento, del trabajo. No es una maldición el trabajo, que a veces uno lo vive así. Es un don, es una gracia, es el hombre colaborando con Dios. Es un hombre responsable en su relación con todo lo que Dios creó. Tercer capítulo, relación interpersonal. Esponsal, paternal, todas las relaciones que nos nutren y nos constituyen. Aquí también está lo histórico. Es decir, uno es que el hombre es un ser libre, consciente, ¿no? Todo eso que hemos dicho la otra vez, pero bueno, con la relación paterna no es tan libre, ni consciente, ni bondadoso,
en lo esponsal, en lo social, a veces se hace el vacío con respecto de algunas responsabilidades, en fin. Y es presentado en el 4º capítulo la historia del ser humano, la historia como acontecimiento de salvación. Dios toma de verdad nuestra historia, todo lo que somos, y nos introduce ahí en el camino de la salvación. El documento tiene una introducción, donde, como dijo el padre Gustavo, se dan esos principios que justifican el proyecto, y la conclusión, que son anotaciones espirituales o pastorales. El espíritu del documento es que la palabra de Dios es luz y abre horizontes de esperanza. ¿Cómo no nutrirnos de él? Descubriendo que Dios actúa, amonesta, promete y consuela porque sigue el caminar del hombre. Eso está dicho de muchas maneras en la historia bíblica, en la oración bíblica. Terminamos con esta alabanza de Dios, bendito sea Dios, de 2 Corintios. Capítulo 1, el ser humano es creado por Dios. Bueno, se trata de la relación de Dios con Adán. Adán viene de Adamá, de la tierra, hecho de la tierra, del polvo. Pero lo pone como vértice de la creación, lo creó varón y mujer. No hay feminismo posible acá, digamos, en la escritura está muy claro. Se nombra con carácter taxativo a la mujer, de la misma naturaleza del hombre. Es la primera obra del Creador en algunas tradiciones. Ahí hay algunas palabras interesantes que después desarrollaremos cuando hagamos una propuesta de formación más sistemática. Bará, que significa crear, asá, hacer, yazar, modelar, todos estos vocablos se utilizan para hablar de la obra creadora de Dios. Y también todas las realidades creadas. Es decir, el hombre fue creado en un conjunto de vínculos, de relaciones. Solo de él se dice que lo modeló del polvo y que insufló el soplo divino. Solo él recibe la vitalidad especialmente, de los animales no se dice eso. Pero nosotros, desde la moderna sociedad occidental, vivimos, experimentamos este ser del hombre como angustia y rebelión, como cinismo, desesperación. También se experimenta como fatalidad y resignación. Pero el hombre tiene un plus de lo humano, viene dado no solamente por su condición de precariedad y de peligro, sino por esa potencia del alma y del espíritu. Miren, ¿cuántos de nosotros, juro, hemos tenido experiencia de gente que estuvo muy enferma, pero nunca se dejó caer en el alma y el espíritu? Se enfermó el cuerpo, estaba muy mal, pero la potencia se queda hasta el último instante. Es la potencia de Dios en nuestros corazones. A pesar de los progresos de las neurociencias que pueden tratar de explicar a los hombres de muchas maneras, sin embargo también nosotros entendemos en la tradición bíblica el mensaje que el hombre es un misterio digno, si es misterio, de ser indagado, de la búsqueda, pero también un misterio digno de ser contemplado. En Génesis 2:4 se expresa, después lo pueden leer ustedes, cuando todavía no había hecho el cielo, no había hecho el otro, es como un talón negro que se pone, ¿no?, en una gran escenografía que pone el biblista para ponernos al hombre como la obra más luminosa y la obra más perfecta que el Señor hizo, ¿no? Es interesante el modo, no solamente lo que dice, nosotros occidentales lo que nos mata, ¿no? El modo de decirlo va cautivando y te va llevando hasta que uno puede alcanzar el sabor. Es como cuando ustedes le dan la papilla a los chicos y le hacen el cuento, el chico de a poco comienza a comer lo que se le propone. El hombre, el ser vivo, humano, viene también del humus, ¿no?, de la tierra, y es necesario cultivarlo también. A pesar de su inconsistencia, fragilidad, que es mortal, efímero y finito, esas cosas no nos gustan hablar, ¿no? No nos gustan hablar, sin embargo nos constituyen, ¿no? Es como que uno dice, no, déjalo eso para la oración cuando esté enferma, ¿no? Sin embargo, también es una gloria a Dios porque somos fruto de sus manos y de su aliento divino. A Dios incluso se lo describe como un alfarero. Esta figura es interesante porque nos habla, el alfarero le pone toda la delicadeza que puede y una esmerada atención para hacer todo,
para hacer este cuerpo hermoso que después nos encargamos de destruir cuando lo engordamos, ¿no? Cuando no lo cuidamos, cuando no lo alimentamos. No es un proyecto, el hombre es un proyecto, no es una casualidad. Es más, en la Escritura lo presenta como una decisión divina. Hagamos al hombre. Insufló para que sea un ser vivo, aliento de vida, nefesh ya. A los animales no se dice como les dije esto. Y le dio una misión, por lo tanto la existencia del hombre siempre es relacional. Le dio la palabra, le dio libertad y nos dio responsabilidad. Esto es el hombre, más que solamente un existente esencial. Algunas precisiones terminológicas. Cuando se habla de hombre, se habla de ser humano en la Biblia, ¿no? O sea, no hay lugar para feminismo tampoco, eso así que está muy bien buscado. Incluso se habla de ish y ya, de varón y de mujer. En definitiva, se habla de persona humana. El hombre es un ser que existe en un cuerpo y es impensable fuera de él. Antropología bíblica de lo más profunda. Y van a ver cómo se desarrolla ese cuerpo. En el Evangelio Jesús lo hace de una manera singular, pero está en un cuerpo. A veces nosotros, influenciados por la antropología griega, hemos hablado de cuerpo y alma, y le damos el toque espirituoso al alma, y nos olvidamos de este cuerpo, que también soy yo. Bueno, en la Biblia hebrea, persona humana se define con términos referentes al cuerpo, a diversos órganos. Ya les digo, de Jesús se dice que se le conmovían las entrañas, plagestein. Se usa una palabra para hablar de la dimensión carnal del hombre, que es basar, que tiene que ver con lo débil, vulnerable y mortal. A veces no nos gusta hablar mucho de eso. ¿No? A ver qué está entrando. Para hablar de sangre es como hablar de la vida. El término que se usa es dam, aspecto vulnerable, pero a la vez el aspecto vital. Para hablar del alma se utiliza el término nefesh. Hay una hermosa línea de reflexión sobre el término garganta, respiración y sed. Dios insufla, a ver si lo podemos decir, Dios insufla la vitalidad, Dios insufla el aire que recibo, que me es vital, que llega hasta lo más profundo de lo que yo soy en el corazón y sale de mí hecho palabra de respuesta. Todo pasa por la garganta. ¿Sabían ustedes? Es uno de los órganos que más importancia tiene en la Biblia. Corazón y garganta. El órgano referido como referencia del deseo, de la vida. Otra palabra interesante es ruach, que es viento, aliento y vital, que es Dios el que hoy lo escuchaba un rabino, ¿no? En un Zoom que tenía, definir desde el punto de vista judío la definición de ruach. Miren, es realmente conmovedora la manera de describir el ruach y el soplo divino. Para hablar del corazón se habla de lev. El corazón no es un órgano, sino es el centro de la personalidad, de lo más profundo que tiene el hombre, de lo que yo mismo soy. Por eso María guardaba todo en su corazón. Se habla también de riñones, huesos, vísceras. Ningún manual de antropología filosófica habla estrictamente de esto. En la última época están saliendo cosas relativas, Padre Gustavo lo va a contar seguramente, relativas a la corporalidad del hombre, pero la mayoría de ellas no tienen estas notas, ¿no? Riñones, huesos y vísceras. A todo el hombre y a todos los hombres le interesa a Dios. Lo último y escondido sentimiento, el lugar de las decisiones y de la experiencia espiritual, el lugar donde habita Dios, desde donde el orante se dirige a Dios. Bueno, después la Biblia fue traducida al griego y se realizaron algunos deslizamientos semánticos más próximos a interpretaciones filosóficas y aparecen términos como soma, por ejemplo, cuerpo, sarx. Sige para hablar del alma y neuma para hablar esto ya es otra terminología distinta que es griega. Nous para hablar de mente, de ahí viene gnoseología, sineidesis para hablar de conciencia, cardía para hablar del corazón, en fin. Pero el ser humano ha sido hecho de barro y hay una experiencia
de caducidad humana en la cual hay que detenernos, porque la caducidad y la precariedad humana para nosotros no es un escándalo, es un motivo de anuncio, ¿no? Lo dice claramente en la tradición sapiencial, tienen toda la tradición de Job sobre el sentido de la vida en sufrimiento, cómo lamenta y se disputa con Dios. Y acá viene un tema que nos sacude bastante, el tema de la muerte. Si los creyentes no tenemos resuelto el tema de la muerte, amigos, ¿quién lo puede tener? Si nosotros tenemos la revelación sobre todo eso. Dice Job es el rey de los terrores, ser mortal, caducto, efímero. El hombre es como una sombra, es como una nube que se desvanece. Después está toda la tradición del Eclesiastés, la muerte es un gran enigma. ¿Se acuerdan? Vanidades, vanidades, lo efímero, lo trágico, la amargura. Sin embargo, el horror está hecho para la vida. El sabio se interroga por el sentido de la existencia y la mortalidad. En el libro de sabiduría está la esperanza del justo. El sabio se opone al necio. El necio, el que no quiere pensar en nada, el que no quiere abocarse a la contemplación y a la escucha, al disfrute. Y lo opuesto a la actitud es del justo, que escucha, que cumple, que obedece la palabra que le ha sido confiada. Bueno, avanzo más rápido. La experiencia de la muerte, de las precariedades, también la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Con todo lo que tiene de precariedad extrema en Egipto, en el desierto, en el exilio, casi como un no ser, ¿no? Como si estuvieran muertos. No tenemos sacerdote, altar y víctima donde vincularnos con el Señor. Pero el Deuteronomio dice, no solo de pan, sino del soplo que sale de la boca de Dios. El soplo es la palabra, ¿no? La palabra es soplada, como el sacerdote cuando se inclina sobre la especie de pan y vino y sopla las palabras de consagración, ¿no? El hombre, la experiencia del pueblo de Israel es un andar errante, lleno de enemigos, de recriminaciones, divisiones y rebelión. Y aprendió que solo unidos y solidarios, en la presencia solícita y providente de Dios, el maná, ¿se acuerdan, no? La codorniz, el agua del Meribá. Ante la escasez o los imprevistos, como el coronavirus, ¿no? No es fácil aceptar y avanzar por el camino de la fe. A veces tendemos a acusar, ¿por qué Dios nos manda esto? ¿No? Queremos escapar de lo desconocido, evadirse de la dependencia, de la debilidad y de la muerte. Pero la oración del hombre mortal se alza por encima de esa caducidad y fragilidad, y entonces el dolor se hace salterio, alabanza, oración, y entra en la verdadera sabiduría. Desde la pobreza, desde la soledad, desde lo débil, desde el grito, una llamada confiada, llena de esperanza, aunque los rodeen los malvados, estamos hablando casi que estamos describiendo a Jesús, ¿no? Aunque tenga que padecer por la ignominia del arrogante, el profeta Ezequiel, pero es importante, muy importante en la tradición judeo-cristiana, lo débil y lo impotente. Lo débil y lo impotente. De Jesús sabemos 1 año y medio de actividad. 30 años que le llamamos la vida oculta o no revelada de Jesús. 30 años. ¿Y qué hacía Dios mientras pasaba los 30 años? Salvaba, estaba entre nosotros. Y después la impotencia absoluta de la muerte y de la cruz. Es que la debilidad y la gloria van expresándose conjuntamente, lo dirá también la Escritura más adelante. El rescate de Jesús ante la debilidad humana, Él se ofrece, la fragilidad también, pero con la dinamis propia del Espíritu y en la autoridad propia de que es el Hijo de Dios, y atraviesa todas las situaciones de la humanidad sanando y salvando. Enfermedad, debilidad, discapacidad, situaciones de peligro. No hay nada que le sea ajeno al Hijo de Dios entre nosotros. Cristo visita esta debilidad diversificada, salvando y liberando, resucitando, sacando del miedo, insuflando esperanza y signo. 50 personas estamos reunidos en este Zoom ahora. ¿Se imaginan mañana 50 gritándole a la sociedad de hoy, no tengan miedo, como lo hacía Juan Pablo II? No tengan miedo, ábranle la puerta a Cristo. Es el signo escatológico
es el Hijo del Hombre esperado, el crucificado, que es el resucitado, y una expresión de Pablo, enorgullecerse de la debilidad. El arrogante occidental se enorgullece del poder, de una sociedad de poder, pero estamos derribados, mas no aniquilados. Esperamos la manifestación plena de Jesús, cuando el soma psicón se haga soma neumaticón, el hombre material en hombre espiritual. No se elimina el cuerpo de la resurrección, el cuerpo es parte y expresión de lo que somos. Bueno, hasta aquí llegué yo, perdón, Padre Marcos. ¿Alguna preguntita? Bueno, sí, yo digo, podemos parar un ratito, se hacen algunas preguntitas si quieren, y lo mío lleva 15 minutos. No sé si está bien, si les parece, pasamos a lo que yo daría y después hacemos las preguntas para los que quieran quedarse, como ustedes. Dale, Marcos, dale, dale. ¿Voy yo? Sí, sí. Bueno, acá dice compartir pantalla, pongo eso. Ya, yo dejo de compartir la mía y ahora pone vos. Dale. Bueno, yo voy a ser más breve y más, ahí va, ¿eh? ¿Ven mi pantalla? Sí. Ahí está. Yo voy a tomar la segunda parte de este primer capítulo de manera breve. Vamos a ver el esquema del capítulo y vamos a ver algunas palabritas que vamos a tratar de digámoslo así, comprender lo mejor posible, ¿no? Voy a ver el puntero láser. Entonces, hemos visto en este capítulo el ser humano creado por Dios. Y lo que vamos a ver en esta segunda parte es el aliento divino en el hombre. Acá nosotros, el documento nos da una introducción. Nos marca que el hombre, para la Biblia, es criatura de Dios, ¿no? Y por lo tanto, tiene sin duda una diferencia abismal, ¿no? Dios es el creador, el ser humano el creado. Podemos decir, Dios es eterno, el hombre es finito, y todas las diferencias abismales que tenemos con Dios. Pero al mismo tiempo, fíjense ahí la cita de Isaías que pone el documento, Isaías 64:7, dice, Dios es nuestro Padre, ¿no? Y ahí ya hay un cambio radical. Por el Espíritu, el aliento divino, se nos engendra como hijos. Por eso Eclesiástico 17:3, después lo vamos a leer completo, digamos del 1 al 12, a ese texto de Eclesiástico, nos dice que tenemos una fuerza semejante a la de Dios y que estamos hechos a su propia imagen. Entonces ya es como que encontramos, llamémosle así, un equilibrio entre esa, podríamos decir así, diferencia abismal y la cercanía, ¿no? Somos imagen de Dios, con la misma fuerza de Dios, y Él es nuestro Padre. Por tanto, tenemos el aliento divino, que nos hace ser vivo. Eso es importante tomarlo en cuenta. Ser vivo, distinto de toda la creación, distinto de toda la creación, y con una vocación especial. Vamos a analizar eso que se nos da en el primer puntito, donde se nos habla del hombre a imagen de Dios vivo. Bueno, vamos a tomar Génesis 1, 26 al 28. Yo he subrayado aquí algunos puntitos, algunas palabras para que las veamos más claramente, ¿no? Lo que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces y bueno, todo lo demás. Y Dios crea al hombre a su imagen, lo crea a imagen de Dios, y le dice, sométanla a la creación, a la tierra, y dominen los peces en el mar. Entonces vamos a ver que por un lado, esto es el hombre. Y por otro lado, al hablar de someter, dominar, esta es su vocación. Vamos a trabajar sobre las palabritas que hablan sobre esto. Primero, tenemos que este Adán, como decía el Padre, ¿no? el que viene de la tierra, la humanidad, está hecho a imagen, selem de Dios. Imagen. Y según semejanza. No es imagen y semejanza, es imagen según semejanza. Demut. Especifiquemos los términos. Acá nosotros tenemos imágenes de ídolos de la época en donde el pueblo de Israel fue escribiendo la palabra. Son imágenes
que representan algo que está muerto, que tienen ojos y no ven, no sienten, no hablan, no actúan. Bueno, ahí en el documento tienen todas las citas, a montones, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con el hombre imagen? Que el hombre vive, es imagen viva del Dios vivo. Los ídolos, o llamémosle objetos, cosas, no viven. El hombre vive. Por eso es imagen viva, es su imagen, es figura de Dios, pero en la fragilidad de la carne, en la contingencia de la historia. Esa es la gran diferencia con estas imágenes tan denostadas, ¿no? De no hacerse imagen de nada de lo que hay sobre el cielo, en la tierra, o bajo el agua o en el agua. Dios ha creado una imagen viva de Él. El Dios vivo en un ser vivo que es imagen suya. Y luego está esta otra palabra que es semejanza, ¿no? La criatura humana es figura de Dios. En esa, acá está, demut, la semejanza. Es la similitud o el parecido de una cosa a otra. Acá vemos como una especie de dibujito que es la visión que tiene Ezequiel, ¿no? Que él está viendo en un lugar que se llama Tel Aviv, ¿no? Donde está desterrado, y ve esta aparición de Dios. Y dice en 1:5, Ezequiel, al ver la gloria de Dios, dice, en medio del fuego vi la figura de 4 seres, que son estos, que son vivientes, y eran semejantes a hombres. Y encima, dice Ezequiel, en el versículo 26, vi algo como una especie de trono y en lo más alto una figura semejante a hijo del hombre. Entonces, semejanza no quiere decir idéntico, quiere decir parecido. Entonces, la imagen, volvamos a la anterior, ¿cuál es? Es la figura. Es aquello que es un ser vivo, imagen o figura de Dios. Pero es símil o parecido a Dios. Casi como Dios, dice el Salmo 8, que lo vamos, o casi como más inferior que los ángeles, como dice el Salmo 8, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y luego está la palabra someter o pisotear. Fíjense las imágenes que he puesto acá. Radá es una palabra, dice von Rad, en un libro que se llama Génesis, que él es como un comentario que le hace. Para él, este someter, este pisar, este radá, es el pisar la uva en el lagar. No es una acción violenta, porque Dios en Génesis 1:25 dice que todo está bien hecho. Y cuando termina de crear al hombre dice que lo hizo muy bien. Por lo tanto, todo el relato de la creación va a trabajarse desde la bondad de la creación. Y es ilógico entonces que el hombre pise la tierra, la domine como tirano. Como tirano. Por eso dice el número 48 del documento, exige al hombre una gran dosis de sabiduría dentro del respeto a la obra divina, como responsabilidad ecológica. Y el documento dice que el hombre es el pastor de la creación. Va a usar de la creación, pero no va a abusar. Va a pisar como quien pisa la uva en el lagar, la cultura que transforma. Porque el hombre es ser vivo, imagen viva en relación con Dios y con la creación para llevarla a Dios. Y ahí está el uso de nuestra libertad para hacerlo de ese mismo modo. Entonces, como vemos, la base desde el espíritu de la creación del hombre es que es imagen según semejanza, con vocación de dar cultura, pisar la uva o ser pastor de toda la creación. Eso podríamos decir es como la raíz de lo que sería la creación del hombre. Bueno, hemos visto eso, ahora vamos a ver que el hombre puede y debe ser como Dios en la práctica de la justicia. Acá nos va a llevar prácticamente a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿no? Donde nos va a decir, por ejemplo, el Levítico, sean santos como yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Cuál es la idea? Que el pueblo de Israel, desde Abraham en adelante, es hijo de Dios. Y los hijos, ¿no? Una imagen bonita, imitan a sus padres.
Por lo tanto, el pueblo de Dios imita a Papá Dios y todas las normas que se le dan es para seguir correctamente el camino de la imitatio Dei, podríamos decir, de la imitación de Dios, ser como Dios, ¿no? Que era el gran deseo de nuestro amigo Adán, ¿no? Y que la misma palabra nos va llevando a darnos cuenta que esa es nuestra tarea. Por eso somos representantes de Dios, imagen de Dios en la tierra. Bien, este hombre, ¿cómo va a lograr eso? Con la sabiduría. Acá nos vamos a los libros de la sabiduría, digamos, ¿no? Que es mediadora de vida y de soberanía. Ahí tenemos los numeritos donde se nos habla dentro del documento. Y vamos a leer esto, porque acá hay como en un esquema también, de nuevo, la imagen de semejanza o la imagen según semejanza para la tarea, la vocación, ¿no? Le concedió ciencia y le dio una ley de vida. ¿Qué dice Eclesiástico? Ha creado al hombre de la tierra, ¿no? Lo hace volver a ella de nuevo, le señala un número de días, un tiempo determinado, todo lo pone bajo su dominio, con su cultura y su pastoreo sobre la creación. Lo reviste de una fuerza semejante a la suya, ya va definiendo quiénes somos. Lo hizo según su propia imagen, le dio lengua, ojos, oídos, no como los ídolos, que no lo tienen. El ser vivo es imagen de Dios vivo, poder de discernir, un corazón para pensar. Colmados de saber, entendimiento, les muestra el bien y el mal, les infundió su propia luz para manifestarle la grandeza de sus obras. Le concedió la ciencia y les dio como herencia una ley de vida. Eso somos. Eso somos. Y ahí se enmarca nuestra vocación. Una alianza eterna. Conocer los decretos de Dios. Es decir, vivir en relación plena y armoniosa con Dios y con la creación. Es lo que marcaba el padre Pancho cuando nos hablaba de la Laudato Si hace un momento, ¿no? Bien, también dice el libro de la sabiduría, muy interesante, ¿no? Dice, el comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse. Fíjate vos la imagen, ¿no? Muestra como que entra algo en el ser humano. Es el aliento divino. ¿Qué da el aliento divino? El deseo de conocer de quién yo soy, quién me ha creado, quién me ha engendrado, quién es mi padre, a quién soy semejante, de quién soy imagen. Por lo tanto, curiosamente el hombre, ¿no? Digo, como don, la curiosidad, quiere instruirse. Y ese querer instruirse es amar lo que se conoce, ¿no? Y amar esa sabiduría es cumplir su ley, vivir de acuerdo a lo que sabemos, a lo que entendemos, a lo que vemos. Y observando la ley, nos volvemos incorruptibles. Es decir, vivimos lo que somos y por lo tanto no nos fragmentamos ni nos rompemos. La incorruptibilidad nos hace estar cerca de Dios. Así, el deseo de la sabiduría conduce a la realeza. La realidad del hombre es relación perfecta con Dios y con la creación. Y este trozo, este texto de sabiduría nos dice definitivamente, ¿no?, quiénes somos y para qué estamos aquí. Bien, pasamos a otro puntito. El hombre de Dios. Acá vamos a llamémosle así, los libros proféticos, los anteriores y los posteriores. Nosotros los anteriores les llamamos históricos, donde se habla mucho de pasar de ser juez a los reyes. Acordémonos de Saúl, de David, de Salomón y todos los que vinieron después, ¿no? Y el rey, dentro de la mirada bíblica, como decía el padre Pancho, es el líder, es el que se conoce a sí, es el que tiene equilibrio interior, el que sabe y vive según esa sabiduría existencial, ¿no? Pero también no solamente es un ser concreto en un determinado momento, sino que tiene una mirada más larga a la Biblia o la palabra de Dios y nos lleva a ese rey mesiánico o a ese rey como promesa de un reinado para siempre de Dios. Por eso estas dos citas que pone el documento son muy interesantes, ¿no? Isaías 9:5, que nosotros las tomamos para Jesús, ¿no? Y también ya desde ahí los vemos nosotros reflejados en él. Entonces un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado,
mirá los datos que nos da, ¿no? La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, príncipe de la paz. Es alguien que la tiene clara, que sabe muy bien cuál es su lugar de relación con Dios y con la creación. Isaías 1:2, sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y luego pasamos a los profetas posteriores, ¿no es cierto? Que ya sí son los profetas en sí. Fíjate la cita de Ezequiel 37, donde él está viendo en una visión un montón de huesos, ¿no? Son calaveras que están tiradas en el suelo y Dios le pide que profetice. Y le dice, profetiza y esto vuelve a la vida, ¿no? Y lo hice como él me lo ordenó. Y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso, inmenso. Con lo cual nos muestra cómo Dios con su Espíritu le da plenitud a la vida de la carne que es efímera, ¿no? Y fíjate, el profeta es aquel que, así como el rey vive la identidad con ese ser imagen según semejanza para cumplir su vocación de relación y de servicio y de dominio como señorío, ¿no? También, en este caso, el profeta es el portavoz de la palabra sagrada, pero también al mismo tiempo el portador del Espíritu de Dios. Es aquel que va a ilustrar de manera ejemplar cómo puede el ser humano ser imagen según semejanza de Dios. Bien, entonces ya nos muestra cómo el Espíritu se regenera y esos huesos secos se convierten en vida. Eso lo vamos a ver en Pentecostés, cuando todos esos condenados a muerte son aquellos que preguntan qué debemos hacer y los apóstoles les enseñan que se bauticen en el Espíritu Santo. Es volver a la vida, ¿no? Bueno, vamos al otro punto, la meditación orante sobre el hombre. Acá es como que vamos a terminar con el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a ver este Salmo 8, tan hermoso. Fíjate cómo empieza, ¿no? Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Fíjate cómo termina. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y entre estos dos polos, ¿no? Se nota eso. Al ver el cielo, obra de tus manos, está maravillado por la creación. Y se pregunta por su pequeñez. Medita orando sobre la poca cosa que es, lo efímero de la vida humana. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Y con toda humildad el salmista nos dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles. No se vanagloria porque sabe de lo efímero de la vida, pero tampoco se deprime. Lo coronaste de gloria y esplendor. Y fíjate la vocación del hombre. Le diste dominio sobre toda la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Volvemos a Radá, pisar como quien hace que la uva se convierta en vino. El ejercicio de la relación del hombre con la cultura, con toda la creación. Todos los rebaños y ganados, hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, cuanto surjan los senderos de las aguas. Es el hombre pastor de la creación, de ese gran rebaño que relaciona con el Padre Dios. Y entonces esta reflexión nos cierra, podríamos llamar el Antiguo Testamento. Y ahora viene el cambio de época, podríamos decir, hablando de términos actuales, ¿no? Hasta acá lo que habla el Antiguo Testamento. Pero ahora viene el hombre, el elegido, el que nos muestra realmente cómo ser hombre, cómo ser humanidad. Y ese es Jesús. Es el hombre verdadero, la verdadera imagen de Dios, ¿no? Y acá hemos llegado al punto central de esta parte, de esta reflexión. Todo lo que el Creador había querido dar a la criatura humana, dice el número 63 del documento, con el aliento insuflado en la nariz de Adán, ya nos había hablado de la nariz del padre Pancho, todos los sabios, los que los sabios habían deseado, los que los profetas habían anunciado, lo que el salmista miró como prodigio, hecho en este Salmo 8 que leíamos sobre el hombre, el Hijo de Dios, se realiza en la persona de Jesús.
el Hijo de María. Un hombre entre los hombres, pero el hombre verdadero, ¿no? Y entonces, esto, que es el hombre verdadero, lo vamos a ver, ¿no? Desde una doble perspectiva, podríamos decir, ¿no? Es la imagen de Dios, donde en Él conocemos al Padre. Él es la revelación del Padre. Y en Él obtenemos la vida eterna. Pero al mismo tiempo, así como Dios cuando crea a Adán, a la humanidad, todo lo ha hecho bien, así Jesús también todo lo hace bien. Toda su acción es recrear, ¿no? Es mostrar cómo a través del hombre, imagen según semejanza, que ejerce su vocación en la tierra, Dios sigue actuando. Jesús son los ojos de Dios, los oídos de Dios, las manos de Dios. Bien, ¿cómo logra eso Jesús? Bueno, ahí viene ese cambio de época, ¿no? En primer lugar, siendo servidor, acordémonos, lavatorio de los pies, ¿no? Da la vida por sus ovejas, es el reinado desde el servicio. Dice Mateo 20, 25, 28, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas. Entre ustedes no debe ser así. El que quiere ser grande, que sirva, y el que quiera ser el primero, que se haga esclavo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, lo primero que vemos es no tiranía, no dominio despótico, servicio, ¿no? Transformación desde el servicio. En segundo lugar, se nos muestra cómo, por ejemplo, Juan 19, 19, Pilato pone la inscripción en la cruz, ¿no? A propósito del Señor del Milagro. En la cruz de Cristo dice Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. El servidor ejerce su reinado entregándose totalmente, donándose totalmente, dando su sangre, como decía el padre Pancho, ¿no? La dam, que es la sangre como la vida que fluye. Dios hace fluir la vida de su Hijo hacia nosotros, derramándose en la cruz. Pero al mismo tiempo, Jesús es el gran profeta. Es el rabí, es el maestro que viene a la creación, que viene poderoso en obras y palabras. Es la voz de Dios que hace creación, que hace nueva humanidad. Por eso dice Juan 1:14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Y Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El que lo revela es el Hijo único, que está en el seno del Padre. El que tiene la palabra y porta el Espíritu, renueva a través de esa palabra, que es el mismo, y de ese Espíritu que él viene a traer, la creación de Dios. Verdaderamente es el hombre nuevo, ¿no? Pablo lo va a desarrollar mostrándonos que ser imagen de Dios, dice el documento, es hacernos a imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29, Colosenses 1:15. Él es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, nosotros vivimos nuestra vocación haciéndonos hijos en el Hijo. Ahí está la llamada de la nueva humanidad, del cambio de época, en el servicio y en el reinado, dando la vida, entregándola no desde la tiranía, sino desde el amor a los demás. Bien, el cristiano, por último, después vamos a la conclusión y ya terminamos. El cristiano, imagen de Dios, ¿no? Número 67. Entonces, ¿qué es lo que marca la clave del cristiano? Podríamos decir, en clave de Mateo y en clave del Evangelio de hoy, de Lucas, que hemos escuchado hoy en la palabra, en la misa. Dice Mateo, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y está en un entorno, en un contexto de perdón. De perdón. El amor de Dios se expresa perdonando a aquel que nos daña. Por eso Mateo va a tomar su Padre Nuestro, lo tomamos nosotros en la misa, cuando decimos, perdónanos como nosotros también perdonamos.
Y Lucas va a ir un poco más lejos. Dice, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Hoy lo dijo Lucas 6:36. Y ahí está en un contexto de amor desinteresado. Si ustedes aman como los paganos, ¿qué méritos tienen? Ellos también se aman entre ellos. Si ustedes se prestan como los paganos, ¿qué mérito tienen? Ellos también se prestan entre ellos. Es la generosidad sin esperar reciprocidad, ¿no? Esa es la imagen del cristiano como imagen de Dios. El que ama perdonando y el que lo da todo y se entrega plenamente. Por eso Jesús va a proponer en su camino de perfección, Mateo 19:21, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así vas a tener un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme, ¿no? Hay que darlo todo, hay que darlo todo. El amor ya nos fue dado en el aliento sagrado de Dios y se nos volvió a dar el día de Pentecostés. Y nosotros, que somos revestidos de la imagen del hombre terrenal, dice 1 Corintios 15:49, también lo somos de la imagen del hombre celestial. Por lo tanto, allí ya vemos como esa imagen según semejanza para el servicio, para, podríamos decir así como vocación, para pastorear la creación, nos manifiesta no solo el abismo que hay con Dios en el sentido de nuestra caducidad y de lo efímero de nuestra vida, sino también al mismo tiempo que somos portadores del Espíritu, del aliento de Dios y del Espíritu Santo desde Pentecostés. Bueno, como conclusión, ¿qué nos queda? El ser humano es criatura de Dios. Nuestra esencia es vivir en relación constitutiva con el Creador. Fragmentado, fuera de Él no podemos hacer nada. Por eso, desde las Sagradas Escrituras, podemos ver que la humanidad es presencia en relación con Dios y con la creación. También observamos que lejos de ser un obstáculo, la palabra de Dios lo que hace es potenciar todas las cualidades creativas del ser humano, reconociendo como portador de un espíritu que hace que la criatura se asemeje a su creador. Bueno, no los demoro más. Ya con esto terminamos. Stop share. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias por la atención. No sé, el jefe, ¿dónde anda? Muy bien, Mariano, gracias. Bien, Marquito, muy bien. Muchas gracias. No sé qué si tiene alguno para decir. Mira, opiniones, preguntas. Creo que es interesante que la apropiación de esto se vaya haciendo en una lectura pausada, personal. Sería ideal que fuera familiar, ya que tenemos estos días de encierro, y dejar que vaya decantando, ¿no? Para nosotros es una experiencia de comunión fraterna, como sacerdotes, como curas, como pastores. De verdad que era un documento que estábamos necesitando de la autoridad, ¿no? Ya les digo, es el primer documento integral que se propone con una antropología que abarca toda la escritura. La idea también es que esto vaya permeando toda nuestra vida de las comunidades, ¿no? O sea, no solo como una noticia curiosa de la antropología bíblica, ¿no? Bueno, ¿qué tienen? Comenten algo. Yo les voy pasando lo que hice para que lo tengan, si lo quieren, que les sirva como guía de esta segunda parte del capítulo 1. Ya les pasé el Power, ahora les paso el documento, el escrito, que va como explicando el Power. Sí. En los próximos encuentros estaremos con el padre Luis Pastrana, con el padre Gustavo Rodríguez, con el padre Mariano Rojas, en esta experiencia de encuentro con todos ustedes, en esta pequeña comunidad que se ha constituido con este objetivo. Bueno, si no tienen preguntas ni ecos, nos despedimos. Marquito. Sí, yo solamente recalcar que
que estamos creados para servir y que lo bonito de todo esto es que tenemos todo para hacerlo, ¿no? Una cosa que dicen los padres de la iglesia, y en eso terminaría, ellos dicen ¿qué significa ser imagen? Es la semilla, dicen ellos, ¿no? Y qué es ser semejanza, y es el desarrollar esa semilla, es convertirse en planta, dicen ellos, ¿no? La mayoría, Gregorio de Niza no dice eso, pero todos apuntan a eso, como que tiene que haber un desarrollo de todo eso que ya se te dio. Sos plenamente perfecto desde tu creación. Vivilo con autenticidad. Bueno, nada, ya está todo. Gracias. Hasta Gracias. el próximo jueves. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Bendiciones. Padre. Gracias. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias a todos. Al padre. Gracias.